Una partícula de masa m se mueve por el interior de un paraboloide de revolución descrito por la ecuación z igual a a por x al cuadrado más y al cuadrado, bajo la acción del campo gravitatorio terrestre. Aquí tenemos la partícula, este es el paraboloide, y se nos simboliza mediante g, que es la aceleración gravitatoria, que esto está bajo la acción justamente del campo gravitatorio terrestre. Suponga que la partícula se encuentra inicialmente a una altura h con respecto al plano OXY sobre el punto más bajo del paraboloide y que se le da una velocidad inicial v sub 0 en dirección horizontal, es decir, paralela al plano OXY. Determine las alturas máximas y mínimas que alcanza la partícula en su movimiento sobre el paraboloide. Entonces aquí tenemos la partícula, se ha dibujado esta velocidad que será horizontal, es la velocidad inicial, y vamos a tener lo siguiente: si nosotros proyectamos la partícula, podemos dibujar este vector, que es el vector r, que determina la posición de la partícula en el plano OXY. También es importante, dado que vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas, este angulito θ formado con el eje x por ese radio vector. Y por otro lado, tenemos también el eje z, donde podemos proyectar la posición de la partícula, que será este vector que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es expresar x e y en función de r y escribir a que es igual z. Veamos lo siguiente. Esto es un dibujo en perspectiva, pero aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto. Y por lo tanto, si queremos calcular x será igual a r por coseno del ángulo. Y lo mismo aquí tenemos un ángulo recto, aunque no se note porque tengo un dibujo en perspectiva, como dije antes. Entonces la y será igual a este cateto opuesto y podemos decir que y es igual a r por seno del ángulo θ. Aquí tenemos escrita la coordenada x en función de r, y en función de r, y del ángulo por supuesto, y z he puesto como a por r cuadrado, porque fijémonos una cosa, que r cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado por Pitágoras, y x al cuadrado más y al cuadrado lo tenemos aquí, así es que z es igual a por r al cuadrado. Y ahora vamos a hacer las derivadas primeras, que nos van a dar la velocidad, las componentes de la velocidad en x, en y en z. Y nos quedará de esta forma. Por ejemplo, para x, como tengo la derivada de un producto porque r y θ cambian con el tiempo, la derivada de r es r punto, por coseno de θ sin derivar, más r por la derivada de coseno de θ, que es menos seno de θ. Pero tenemos que seguir la regla de la cadena porque θ cambia con el tiempo. Entonces aquí nos aparece θ punto, que es la velocidad angular. Y lo mismo, el mismo razonamiento se puede hacer para y. Y luego para z es sumamente fácil, ¿no? Porque z punto, o sea, la derivada de z con respecto al tiempo, es 2 por a por r punto, porque r cambia con el tiempo. Vamos a centrarnos en lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado x punto, entonces nos quedará el cuadrado de este binomio, cuyo resultado es el que aparece aquí, es y cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y lo mismo hacemos con y punto, que lo elevamos también al cuadrado. Y luego lo que vamos a hacer es sumar x punto cuadrado más y punto al cuadrado. A ver, ¿para qué hacemos esto? Porque sabemos que la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad. Y la velocidad al cuadrado será la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Entonces, por ahora nos estamos dedicando a ver cuánto nos da esta relación. Bien, entonces, si hacemos la suma, nos va a quedar esto que vemos aquí. Notemos lo siguiente.
Al hacer la suma, podemos sacar factor común r punto al cuadrado, que está multiplicado por coseno cuadrado de tita, y aquí nos aparece multiplicado por seno cuadrado de tita. Y coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, todo esto es igual a 1. Y lo mismo sucede cuando sacamos factor común r cuadrado por tita punto al cuadrado, todo esto es igual a 1. Y finalmente llegamos a que la suma de las componentes al cuadrado de las velocidades en x y en y nos da esta relación que tenemos ahí. Y ahora vamos a agregar z punto al cuadrado, que z punto al cuadrado será 2 al cuadrado, que es 4, por a cuadrado, por r cuadrado, por r punto al cuadrado, que lo hemos escrito aquí. Finalmente, escribimos la velocidad de la partícula al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado, como la suma de los cuadrados de las componentes, que es lo que tenemos aquí abajo. Ahora bien, consideremos lo siguiente. A nosotros nos piden cuál es la altura máxima o cuál es la altura mínima. Entonces, cuando la partícula alcance la altura máxima o la altura mínima, en ese momento ni está subiendo ni está bajando más. Es decir, que la componente en z de la velocidad será igual a 0. Por lo tanto, este término será igual a 0 y no lo voy a tener en cuenta a la hora de plantear la energía cinética. O sea que finalmente la velocidad que nos interesa a nosotros es esta que tenemos aquí. Lo que haremos ahora será plantear nuestro lagrangiano en general. Sabemos que el lagrangiano en general podemos escribirlo como T menos V, donde T es la energía cinética total y V es la energía potencial gravitatoria, la cual vamos a medir desde el plano horizontal o XY. Es decir, que nuestras alturas serán siempre z o la altura, como es el caso de la altura inicial, será simplemente h. Bueno, una vez que tenemos definido el lagrangiano, calculamos nuestra energía cinética, donde además de la componente en x y en y, también he decidido incluir la componente en z para que nos quede una expresión general para la energía cinética. Y la energía potencial gravitatoria es mg por z, pero z ya sabemos que es a por r cuadrado por la ecuación del paraboloide. Muy bien, entonces escribimos nuestro lagrangiano, que es T menos V, o sea, energía cinética total del sistema menos la energía potencial gravitatoria, y nos quedará de esta forma. Recordemos lo siguiente, una vez que tenemos esto, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q' menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q, y como el sistema es conservativo, esto va a ser igual a 0. ¿Pero qué es Q y Q'? Bueno, en nuestro caso, si nosotros miramos lo que tenemos aquí, tenemos a R punto y tenemos a tita punto. O sea que, primeramente, nosotros podemos tomar que Q' es, por ejemplo, R punto y en consecuencia Q será R. Y luego podemos tomar que Q' es tita punto y en consecuencia Q será tita. Lo que vamos a hacer es, primeramente, prestar atención a este término que tenemos acá. Y entonces vamos a aplicar esta ecuación de Euler-Lagrange, pero solamente con Q' y Q. A ver qué es lo que obtenemos. Entonces, vamos a efectuar esta operación, pero considerando que Q' punto es tita punto y que Q es tita. Entonces, vamos a agrandar un poquito esto para que se pueda ver un poquito mejor. Y tenemos lo siguiente. Si derivamos nuestro lagrangiano respecto a tita punto, el único término que tiene tita punto es este. Entonces la derivada nos quedará m sobre 2 por r cuadrado por la derivada de tita punto al cuadrado, que es 2 por tita punto.
Y aquí podemos simplificar este 2 con este otro 2 y nos queda mr cuadrado por tita punto. Bien, tengamos en cuenta una cosa. Que como ahora tenemos que derivar esta expresión con respecto al tiempo, esto nos queda m por r cuadrado por tita 2 puntos, que sería la aceleración angular. Y luego, cuando queremos hacer la derivada parcial de nuestro lagrangiano respecto a tita, vemos que tita aquí no aparece para nada. Por lo tanto, esto nos dará 0. Y luego, cuando procedemos a hacer esta resta, que nos da 0, al fin de cuentas nos da este término que es m por r cuadrado por tita 2 puntos igual 0. Y esto es muy importante. Entonces, si la derivada de esta expresión es 0, quiere decir que esta expresión es constante. Pero el producto de la masa por r por tita punto no es otra cosa que la cantidad de movimiento angular o el momento cinético o momentum angular, como también se le puede llamar. Es decir, que este vector, que será perpendicular al plano o xy, este vector, es constante. Y eso es muy importante. Bien, hemos representado la posición inicial a una altura h y con una velocidad horizontal al cuadrado que sube 0 al cuadrado. Cuando alcance esta altura máxima, en la cual ya no tenemos componente en z de la velocidad, dijimos que la velocidad al cuadrado iba a ser esto que tenemos aquí. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, aprovechando que el momento cinético o cantidad de movimiento angular horizontalmente es constante, entonces podemos escribir lo siguiente, que inicialmente vamos a tener m por r, vamos a llamarle r sub 0 al cuadrado por tita punto, que tita punto lo puedo expresar como v sub 0 en módulo dividido r sub 0. Y por lo tanto, esto nos quedará m por r sub 0 por v sub 0. Bien, cuando se encuentre aquí arriba la esferita, entonces el momento cinético L valdrá m por r al cuadrado por la velocidad, esa que tenemos ahí, v0 sobre r, porque ahí habrá un omega que será v sobre r. Y por lo tanto vamos a poder escribir m por r por v. E igualando ambas expresiones y simplificando la masa, nos va a quedar que r sub 0 por v sub 0 es igual a r por v. Hemos dibujado aproximadamente r sub 0, que está en el plano OXY, o sea, en el plano horizontal, y el vector r, también en el plano horizontal, cuando la partícula se encuentre aquí arriba. Recordemos que este punto es un punto tal donde no hay componente vertical de la velocidad. Entonces, la conservación de la energía mecánica nos lleva a lo siguiente. La energía mecánica en esta posición es la energía cinética, la velocidad les recuerdo que solamente es horizontal, más la energía potencial gravitatoria, mg por h, esta es la altura h, y luego cuando esté aquí arriba vamos a tener una energía cinética que es la masa sobre 2 por la velocidad al cuadrado, que es lo que tenemos escrito aquí, más una energía potencial gravitatoria que será igual a m por g por z. Entonces vamos a tener que centrarnos un poquito en lo que tenemos aquí. Primero vamos a ver a qué es igual r. Si la despejamos de ahí, r va a ser igual a más menos raíz cuadrada de z dividido a. Entonces ya tenemos r y por lo tanto, como aquí lo que tenemos es r al cuadrado, si elevamos al cuadrado esta expresión, nos quedará entonces que r al cuadrado simplemente es z dividido a.
Por otro lado, tenemos que hallar la derivada de r con respecto al tiempo y elevarla al cuadrado. Entonces, esto nos quedará la derivada de r, o sea, r punto, será igual a la derivada de lo que tengo de este lado, que es 1 sobre 2 por más o menos la raíz de z sobre a por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que es 1 sobre a, por la derivada de z con respecto al tiempo, que es z punto. Pero ya dijimos que aquí arriba z punto es 0, o sea que r punto es 0. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es igual a 0 y también, como la masa aparece en todos los términos, podemos simplificarla. Y otra cosita que nos está quedando es θ punto al cuadrado. La velocidad angular, es decir, θ punto, es v sobre r. Pero, perdón, v, si la despejamos de aquí, es r0 por v sub 0 sobre r solo, ¿no? Lo que pasa que, como aquí ya teníamos un r, entonces nos queda r al cuadrado. Así que entonces ahora, elevando esto al cuadrado, nos quedará que θ punto al cuadrado será r sub 0 al cuadrado por v sub 0 al cuadrado sobre r a la cuarta. R sub 0 es el valor de r en t igual 0, es decir, cuando la partícula se encuentra aquí. Y sabemos que z vale justamente h, entonces podemos sustituir y poner que h es igual a por r sub 0 al cuadrado. Por lo tanto, r sub 0 al cuadrado será h dividido entre a. Y haciendo la sustitución aquí, finalmente nos va a quedar h sobre a por v0 al cuadrado multiplicado por r a la cuarta. Esto lo vamos a subrayar porque es muy importante. Resumiendo un poco, tenemos esta expresión, esta otra que habíamos deducido y esta expresión para la conservación de la energía entre este punto y este. Bueno, eliminando las masas, luego nos aparece aquí este término. Pero nosotros sabemos lo siguiente, que si r cuadrado es z sobre a, r a la cuarta es z cuadrado sobre a al cuadrado. Por lo tanto, esto que tenemos aquí dentro del paréntesis, yo lo he colocado nuevamente aquí, pero sustituyendo r a la cuarta por z cuadrado sobre a cuadrado, que como está en el denominador nos quedará a cuadrado arriba en el numerador y z cuadrado en el denominador. Simplificando a cuadrado con a cuadrado y un z de aquí con otro de aquí, nos queda finalmente que el paréntesis es simplemente esto que tenemos ahí. Y vamos a hacer la sustitución. Y ahí tenemos, haciendo la sustitución, esto es lo que nos queda. Luego, lo que voy a hacer es el z que tengo aquí, lo voy a poner de común denominador y lo voy a eliminar. Por eso me queda z por v0 cuadrado sobre 2, más g por h por z, más, y aquí de este otro lado, perdón, un medio, h v0 cuadrado sobre nada, porque ya quité el z, se supone, y aquí me queda g por z al cuadrado. Y vamos a trabajar con esta expresión. Bien, entonces, igualando a 0, nuestra ecuación será una ecuación de segundo grado, y agrupando términos en z cuadrado y z, aquí tenemos nuestra ecuación de segundo grado. Vamos a encontrar las raíces para esta ecuación de segundo grado. Antes de proseguir, he hecho la corrección aquí porque había sacado factor común en el signo de menos y había puesto menos, y aquí tenemos que tener un más. Entonces, bueno, aplicando la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, z será igual a menos b, o sea, como esto tiene signo negativo, me queda esta cantidad positiva, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es g, y por c, que es h o s 0 al cuadrado sobre 2. Aquí 4 entre 2 me va a quedar un 2. Pero dividido 2 por a, ¿no? Que es 2 por g. Vamos a hacer el cuadrado de esta expresión y a ver cómo nos queda.
el cuadrado de un binomio, cuadrado del primero más el doble producto, por eso se simplifica el 2, del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar, o sea, esto tenemos que restar esta cantidad a ver cómo nos queda. Bueno, aquí tenemos un término positivo y aquí tenemos el doble de ese mismo término pero negativo. Entonces esto nos va a quedar g al cuadrado por h al cuadrado menos g por h por v sub 0 al cuadrado más v sub 0 a la cuarta sobre 4. Y si nos damos cuenta, este es el desarrollo de este binomio. Al cuadrado, g por h menos v sub 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. O sea que en definitiva, esto es lo que nos queda debajo de la raíz. Vamos a borrar toda esta parte para que se note bien en qué nos ha quedado lo que estaba debajo de esa raíz. Y haciendo la sustitución, podemos eliminar la raíz con el cuadrado y entonces finalmente nos va a quedar que z es igual de esta forma y esto nos dará dos raíces. Estas son las raíces. Y ahora vamos a trabajar con las mismas. Y ahora llegamos al interesante resultado, que una posibilidad es que z valga z1, que sería esta altura, donde no hay componente vertical de la velocidad, y nos queda que z1 es v0 cuadrado sobre 2g. Muy interesante. Y el otro valor de z, si simplificamos, nos da h. Quiere decir que, claro, si aquí, cuando yo pongo a rodar la masa horizontalmente, no hay componente vertical de la velocidad, entonces por lo tanto esto se va a quedar en un giro horizontal a esa altura h. Tal vez se pregunten cómo es posible esto. Claro, no olvidemos una cosa, nosotros le damos una velocidad horizontal. ¿Qué fuerzas están actuando? El peso y la normal, nada más. Ahora bien, la normal, por un lado, tendrá una componente que apuntará hacia el centro de giro, hacia el eje Z, eso será justamente la fuerza centrípeta. Y por otro lado, si la normal nos brinda una componente en Z cuyo módulo sea igual al módulo del peso, esa esfera se va a quedar girando en un plano horizontal. Bueno, espero que luego del esfuerzo que he realizado haciendo este vídeo para aclarar estos temas, porque este vídeo no está en internet, este ejercicio no está resuelto en internet, no está bien resuelto tampoco en internet, creo que bien vale un like, un buen comentario y por favor suscríbanse, así me motivan a seguir haciendo estos vídeos para ayudarles. Muchísimas gracias.